Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes unos muy buenos días. Hoy día sí resumiendo la transmisión desde la mañana. Ayer el día fue extremadamente ocupado. Empecé a transcribir las entrevistas que hice para mi disertación, al mismo tiempo haciendo algunas tareas de carpintería previo a proceder al análisis de mis datos de campo que he recogido durante el último año de investigación. Así que eso me ocupó todo el día, no pude cumplir con subir el video en el día. Y bueno, hoy día voy a grabar el video y subirlo. Bien, Baruch Hashem, he podido mantener algo de consistencia esta semana y he podido tratar la temática que había planteado para esa semana. Ayer, bueno, el video que grabé ayer, que subí hoy día, trató algunas potenciales críticas respecto a mi diagnóstico sobre cuál es el principal desafío de Ecuador. Nuestra, nuestra incapacidad para entre nosotros, a pesar de nuestros desacuerdos, de nuestras divergencias, y a pesar también de los temores que siempre existen respecto a corrupción y respecto a por qué comprometer con gente que hemos demonizado, vilipendiado y que hemos asesinado su carácter, es igualmente importante mantener en la mirada que este es nuestro principal problema. Entonces, traté esas potenciales críticas y presenté mis argumentos de por qué es que no son lo suficientemente buenas como para traer abajo el diagnóstico. Bien, para hoy día entonces me gustaría seguir la tendencia de aterrizar de lo global a Ecuador. Y como ya lo he dicho, el problema estructural, el bosque que forma el desafío de Ecuador, la piedra angular de nuestros desafíos es esa incapacidad de llegar a acuerdos. Y hoy día voy a tratar una expresión de esta incapacidad que en mi opinión es la expresión angular de nuestra incapacidad para llegar a acuerdos. Bien, podríamos decir que nuestra incapacidad para llegar a acuerdos en cosas concretas se manifiesta en muchas problemáticas importantes y cada una de ellas podríamos crear un argumento muy bueno para decir por qué es que es la manera la manera más importante en la que se expresa esta incapacidad. ¿Y por qué es que esa manera de expresarse de esta incapacidad nos pasa factura para lidiar con los desafíos globales que el Ecuador ya tiene el día de hoy? Podríamos decir, por ejemplo, que la incapacidad para llegar a acuerdos en políticas, programas, medidas económicas muy concretas y mantener esos acuerdos, al menos hasta ver evidencia de cuáles son los resultados que generan realmente para toda la sociedad ecuatoriana, es la principal cosa atándonos de manos para lidiar con esos desafíos globales. Sí, creo que habría un argumento muy bueno allí. Otros podrían decir que nuestra incapacidad para llegar a acuerdos muy detallados y mantenerlos en el tiempo, o al menos hasta ver evidencia concreta y evidencia que se puede usar para un diagnóstico serio, cómo debería ser nuestra institucionalidad, nuestra incapacidad para decir, a ver, debido a que, como lo expliqué hace algunos videos, el proceso que está detrás de los resultados que son necesarios para mantener la seguridad ciudadana en el Ecuador involucra a muchas agencias y a muchas organizaciones del sector público. ¿Por qué no que existe un Ministerio de Justicia que agrupe las capacidades del Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Fiscalía, que controle la Policía Nacional, la Policía Judicial? Y sí, ese ministerio va a tener mucho poder, así que el presidente no designe a su principal directamente, sino que sea designado en consulta con la Asamblea. Que la Asamblea en realidad designe ese principal y que sí él trabaje bajo el mando del presidente, pero respondiendo a la otra función. Podríamos decir que nuestra incapacidad para generar ese tipo de acuerdos está detrás de nuestros desafíos para precisamente lidiar con las repercusiones de estas tendencias globales. Les quiero plantear que en realidad la expresión más importante de nuestra incapacidad para lograr acuerdos detallados se da en una temática aún mucho más primordial. Los estados modernos surgen
en promedio y en teoría en el siglo XVII. Ahí empieza su surgimiento, ahí empieza su nacimiento. Si viéramos el surgimiento del Estado moderno y de la democracia con ese Estado moderno como una especie de proceso de alumbramiento que en general duran a veces 8 a 12 horas, podríamos decir que 1630-1648 es cuando se rompe la fuente que ya señala que el Estado moderno, y con ese Estado moderno la democracia, están por nacer. ¿Por qué? Porque en esos años termina la Guerra de los 30 años en Europa, se generan los primeros conceptos importantes que dan sustento a la idea de la soberanía estatal en su territorio nacional, y con eso también empieza el proceso de monopolización de la fuerza. Con eso empieza el surgimiento de estados modernos que ahora tienen que no solo defender sus fronteras, sino que también deben ocuparse de sus asuntos internos y ya no pueden confiar en las familias nobles y sus ejércitos privados para hacer eso. Así que tienen que empezar a monopolizar la fuerza. La policía moderna, por ejemplo, la policía moderna la crea Fouché, o Fouché, no sé cómo se pronuncia el apellido, ministro de la policía de Francia durante la Revolución Francesa, después del fin de la monarquía Borbón. Y Fouché es ministro de policía hasta el retorno de los Borbones en 1815. Bien, los estados nacen con ese proceso en el cual reclaman la soberanía dentro de sus territorios nacionales para ejercerla en sus asuntos internos dentro de esos territorios, prometen no meterse en los asuntos internos de otros estados. En parte eso es lo que llevó al desangre que fue la Guerra de los 30 años en Europa. Y como reclaman soberanía para ocuparse de sus asuntos internos dentro de esos territorios nacionales, empiezan a monopolizar la fuerza. Les quisiera plantear que nuestra incapacidad para definir los detalles de ese monopolio de la fuerza en Ecuador son la expresión más importante de nuestra falta de capacidad para generar esos acuerdos detallados, y que a su vez esa incapacidad para llegar a esos acuerdos detallados sobre cómo contener el monopolio de la fuerza es lo que nos ata de manos para reaccionar ante todos estos desafíos globales con los cuales ya estamos lidiando y con los cuales siempre hemos lidiado. ¿Por qué quiero plantearles esto? Bien, como lo he dicho, el monopolio de la fuerza es el concepto fundamental que está detrás de todo Estado moderno y no se puede negar eso en el caso de las democracias. Las democracias, por más liberales que sean, por más uso del marco de la ley que hagan para legislar sobre la vida de sus sociedades y proveer garantías sobre cómo esa legislación va a ser usada de tal forma que no atente contra los derechos de esos individuos, pero también impida que los derechos de esos individuos afecten a otros individuos, a pesar de que se use un marco legal para eso. Ese marco legal, para que sea respetado, depende de, oh sorpresa, fuerza, de la presencia de un monopolio de la fuerza. Como lo dije ayer, los seres humanos somos una ecuación muy balanceada de virtud y defectos. Para la virtud sí, hay algunos aspectos de orden individual social que nos motivan a guiarnos por esa virtud, pero para los defectos está la presencia eterna de una amenaza de aplicación de uso de la fuerza contra nosotros, ya sea porque hay un policía con un arma que va a un fiscal a cogerte preso para llevarte al centro de detención provisional por algún acto delictivo que has cometido, o ya sea porque un policía use su arma para matarte antes de que tú mates a una mujer. En Ibarra, por usar el triste caso que tuvimos en Ibarra a inicios de este año. Siempre está ahí. O sea, sin monopolio de la fuerza no podemos aplicar esas leyes. Entonces, ¿por qué es que en Ecuador yo estoy diciendo que hemos tenido un serio problema en generar acuerdos respecto a cómo usar ese monopolio de la fuerza? Y esto, cualquiera que ha leído un libro básico de historia republicana del Ecuador de 1830
a nuestra era actual. Cualquiera que ha leído el texto básico de su escuelita o colegio sobre la historia del Ecuador debería saber por qué estoy diciendo esto. Existen 3 métricas para determinar cuán inestable políticamente ha sido el Ecuador. Primero es la cantidad de presidentes que hemos tenido en toda nuestra era republicana. Les advierto, son más de 90, ¿ok? Desde 1830 al 2019 estamos hablando de 189 años de democracia, 190 dividido para 4 años en promedio que debería durar cada mandato. Deberíamos tener 47 presidentes y medio, 47 presidentes. Eso es más o menos lo que tiene Estados Unidos, un poco más. La vida republicana de ellos es mucho más antigua que la nuestra, pero hemos tenido 90. La otra métrica que se usa generalmente es la cantidad de constituciones que hemos tenido. Son más de 10 en casi 90 años de vida republicana. Estados Unidos ha tenido una constitución con aproximadamente las 10 primeras enmiendas. Son más de 17 enmiendas, creo. Una, con más de 17 enmiendas. 10 primeras se hicieron después de que la Constitución pasó para proveer garantías que ciertos elementos de la Constitución no iban a ser usados contra las libertades individuales, y de ahí se fueron promulgando enmiendas a lo largo de la vida de la Unión de los Estados Unidos, de 1784 a nuestra era. Ecuador ha tenido más de 10 constituciones. La tercera métrica es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque sin la tercera métrica, no hubiéramos tenido la capacidad de bajarnos a tantos presidentes, porque de nuevo, o sea, no es que tú vas donde un presidente con un montón de gente y dices, me caes mal, neoliberal vendido al FMI o comunista vendido a Chávez, y le dices renuncia al poder. Vemos que en Venezuela no está pasando eso. Guaidó saca un montón de gente a las calles. No se puede negar que las protestas son multitudinarias, pero no se suelta el poder. ¿Por qué? ¿Por qué le hace falta a Guaidó? La gente que tiene las armas. Y de nuevo, tú no puedes pasar las constituciones que te den la gana sin haber conseguido el poder primero, que no puedes conseguirlo sin tener el respaldo de la gente que te da las armas. Esto hace la tercera métrica, la más importante de todas para comprender la inestabilidad política del Ecuador en todo nuestro tiempo y aún en la actualidad: la cantidad de golpes de Estado que hemos tenido. La cantidad de golpes de Estado que hemos tenido en Ecuador es tan grande que es parte de los factores que hacen sentirse las Fuerzas Armadas altamente orgullosas. Para empezar, por si ustedes no lo saben, los golpes de Estado son un acto aberrante en una democracia por 2 motivos. Primero, salen del debido proceso. Uno de los chistes de tener democracia es que no se tengan que tomar medidas de hecho, que podamos proceder por elecciones legales, transparentes, competitivas, un montón de métricas que hay para definir una buena elección en democracia, y eso genera un contrato de que los mandantes dan a sus autoridades por 4 años para implementar medidas, y si las autoridades fallan, hay un sinnúmero de elementos en el sistema democrático. En el Ecuador, por ejemplo, actualmente tenemos la revocatoria del mandato, que le permiten a los mandantes darle un cocacho a sus autoridades, pero todo de manera legal, sin usar armas. Entonces, y sin medidas de hecho. Entonces, esa es la primera razón por la cual un golpe de Estado, civil, militar, cívico-militar, proclamación de cuarteles, lo que tú quieras, es un acto aberrante en la democracia, porque no es un acto de debido proceso, no es un acto legal. Puedes hacerlo legal después, pero en el inicio no es legal. El segundo motivo por el cual un golpe de Estado, un acto aberrante dentro de una democracia, es porque estás usando la fuerza para imponer un cambio político. Cuando usas la fuerza para imponer un cambio político, no estás haciendo nada distinto a lo que Luis XIV hizo en Francia con el edicto de Nantes. No estás haciendo nada distinto a lo que haría un sistema monárquico absolutista, solo que lo haces por un ratito y luego haces que luego lo legitimas con un proceso democrático, con alguna medida constitucional, alguna medida legislativa, qué sé yo. Pero en un inicio, usar rifles de asalto
para salir a las calles o amedrentar a una autoridad electa a renunciar al poder es un acto aberrante porque estás usando la fuerza. Ya, o sea, ya en ese momento mejor quítate el nombre democracia porque ya no lo eres. Y sí, puedes intentar volverlo a hacer después. Pero como un amigo en Washington que yo tuve dijo, las malas políticas dejan efectos culturales adversos a lo largo del tiempo. Entonces, golpe de Estado no es nada distinto a un H. Sí, tú crees que te vas a pegar el H ahorita y lo vas a poder controlar después. Un día después vas a estar haciendo 2, 2 días después vas a estar haciendo 4 y vas a creer que estás en control hasta que toque fondo y termines, qué sé yo, matando a alguien y preguntándose cómo rayos es que maté a una persona. Yo no soy capaz de hacer, estabas con H, o sea, ya habías perdido el control desde hace mucho tiempo. Los golpes de Estado no son nada distinto a eso. Y son tan comunes en la historia ecuatoriana que las Fuerzas Armadas, la sociedad ecuatoriana en general, los ve como algo bueno. Ustedes se deben de preguntar, ¿cuán problemático es esto desde el momento en el cual sabemos que es un acto aberrante, pero en Ecuador lo vemos como un acto heroico? Bien, esto hace que el monopolio de la fuerza sea un problema que sigue siendo la piedra de tropezón que tiene el Ecuador. Desde 1830 hasta el 2019, siempre ha estado ahí el fantasma. Y esto va de nuevo hacia lo que les comenté 2 videos atrás respecto a la importancia de generar confianza entre los individuos que forman una sociedad. La confianza no es otra cosa que un mecanismo matemático en un juego iterado n veces. N veces significa un juego que se lo repite por toda la eternidad. Una vez que has hecho algo que afecta la confianza de una de las personas jugando ese juego, valga la redundancia, todo el mundo empieza a hacer cosas que afecten la confianza del juego, todo el mundo empieza a traicionarse y el juego empieza a volverse en un proceso de traición mutua que no genera resultados buenos para nadie. Puede darle a alguien una victoria o una utilidad muy temporal, pero en la siguiente repetición del juego, eso se va a volver en contra de esa persona que ganó antes. Y el ganador de la siguiente repetición va a ver lo mismo en la siguiente repetición. Entonces, el problema del monopolio de la fuerza en Ecuador es la piedra de toque, porque es el factor que siempre nos está ahí tentando a traicionar la confianza del juego democrático. ¿Cuál es esa confianza? Vamos a hacerlo todo por elecciones, vamos a hacerlo todo por debido proceso, vamos a hacerlo todo por canales legales, a evitar las medidas de hecho. Y sí, vamos a estar encabronados, Rafael Correa va, qué sé yo, a hacer un montón de tonteras, pero el chiste del juego es que Guillermo Lasso, Jaime Nebot y toda la gente que esté en desacuerdo con Rafael Correa va a tratar de impedir esas fronteras por vías institucionales. Ahí viene el problema de que la democracia no soluciona uno de los aspectos más temibles del poder político, que es que le da la capacidad a los individuos para hacer cosas muy abominables. Y llega la pregunta de, ok, cuando ya se han hecho esas cosas abominables, ¿sigue estando en regla siguen estando en efecto las reglas del juego democrático? Eso no lo voy a tratar en ese video porque eso es otra temática. Sin embargo, podemos estar de acuerdo que esas cosas abominables son en realidad muy pocas y están bien delimitadas. El genocidio es una de esas cosas. El genocidio no puedes hacer pasar por genocidio cualquier cosa. El genocidio es tan aberrante y es tan claro que hay métricas muy claras para que se usen para decir esto es genocidio, esto no es genocidio. Los crímenes de guerra, también hay métricas muy claras. El reajuste poblacional, básicamente es matar a miembros de un grupo poblacional para aventajar a otros, o lo que se conoce como la limpieza étnica. Ahí entra la última categoría que son crímenes de lesa humanidad, que todo el mundo en derecho internacional humanitario, académicos, practicantes, siempre han reconocido. Esta categoría es problemática porque a diferencia de las otras 3, puedes hacer pasar cualquier cosa por crimen de lesa humanidad siempre y cuando atente a la opinión pública.
Pero bueno, estas tres sí te generan métricas muy claras de qué son esas cosas abominables que te llevarían a plantearte que ya no podemos seguir jugando con las reglas del juego democrático, estamos en otra liga. Pero en Ecuador esas cosas nunca se han dado. Aunque en la era Correa no se dieron. Baruch Hashem no se han dado. No sabemos si se pueden dar el día de mañana. Baruch Hashem, esperemos que no. Pero la cosa es de que nunca hemos llegado a un punto en el cual debamos suspender esas reglas. Sin embargo, la fuerza es tan tentadora. Usar ese monopolio de la fuerza para irse contra otra persona que no te cae bien en el juego político es tan tentador que en Ecuador hemos hecho de los golpes de Estado algo heroico, algo para celebrar. Creo que inclusive tenemos algunas festividades nacionales donde no hay descanso obligatorio que conmemoran ocasiones donde hubieron rebeliones y golpes de Estado. Pero hemos hecho de algo aberrante, algo heroico. Bien, como eso es tan tentador, en Ecuador nunca podemos llegar a acuerdos muy claros respecto a cómo este monopolio de la fuerza debería darse. Y sobre todo teniendo en cuenta que Ecuador es y quiere ser una democracia. Para empezar, en una democracia los civiles siempre están al mando de todo lo que implique tener responsabilidades políticas, uso de recursos públicos y también dar cuentas a la sociedad. Y en Ecuador, como nuestro monopolio de la fuerza es tan poco diversificado, solo tenemos dos herramientas en teoría, aunque hay otras, solo que no tienen tanta visibilidad: el Servicio de Vigilancia Aduanera, las policías metropolitanas, pero las principales son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, los civiles siempre están al mando. En estas dos instituciones significan cosas distintas. Hay algunas similitudes. Por ejemplo, los civiles siempre toman las decisiones de cómo se tiene que usar el presupuesto. Los profesionales dicen, bien, para tener tantas brigadas en la fuerza terrestre, esta escuadra naval y tantas alas de combate, yo necesito esta cantidad de presupuesto. Y los civiles, lo siguiente que hacen, perfecto, ¿por qué? A ver, ¿qué vamos a lograr con ellas? ¿Qué capacidades militares vamos a lograr con ellas? ¿Cuáles son las alternativas que se han considerado? ¿Por qué no pides una cantidad de presupuesto que sea para otra alternativa que sí se ha considerado? ¿Por qué es que no la consideraste? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los escenarios de amenaza? ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? Las probabilidades de riesgo que se asumen con esas configuraciones de fuerza que están atadas a ese presupuesto. Todo eso hacen los civiles, eso no solo es una tarea militar. Lo que es la tarea militar exclusiva es maniobrar esos componentes de fuerza en combate. ¿Por qué? Porque eso sí requiere no solo entrenamiento, sino experiencia muy especializada. Y un civil nunca va a tener esa experiencia. Puedes quizás, como yo, lo he hecho, Baruch Hashem, sentarte en un salón de clases con militares y aprender sobre cómo se hacen esas cosas. Pero yo aprendo no es para hacerlas por mi cuenta algún día, no. Aprendo precisamente para poder hacer las preguntas adecuadas respecto al presupuesto militar. En la policía es similar con una salvedad. La tarea de la policía involucra más asuntos civiles que la tarea de los militares. Por lo menos la tarea principal, la que la Constitución dice que es la misión fundamental de cada institución. Ya. La tarea en la policía involucra más asuntos y problemáticas civiles, por lo cual el control civil es más profundo y detallado. ¿Por qué? Porque la policía constantemente está lidiando con problemáticas que requieren instrumentos civiles que complementen, que acompañen o que sean los principales instrumentos para lidiar con esas problemáticas. Ejemplo, el caso de las drogas. Las drogas no es un problema criminal exclusivamente, en realidad, debido al impacto social de las drogas, es más un problema de salud pública. Entonces, el control civil es aún más profundo en la policía. Y esto llega a plantear la problemática de que la policía, si bien es cierto es una institución armada, y si bien es cierto necesita una jerarquía, y en realidad cuando las leyes dicen que una institución armada es jerarquizada es como decir el día tiene luz. Es una redundancia, o sea, toda organización, ni siquiera armada, toda organización tiene una jerarquía, tiene una cadena de mando. En un ministerio, un servidor público de apoyo no puede dar órdenes que solo el subsecretario puede dar. Cuando ya ves ministro, viceministro, subsecretario, director nacional, servidor profesional, servidor público de apoyo, ya eso es una jerarquía, solo que es una jerarquía
homologada para la gran cantidad de ministerios y agencias civiles del Estado ecuatoriano. Pero la policía necesita ser armada, necesita ser jerarquizada, especializada, profesionalizada. Pero ahí viene el problema de que la policía, aún siendo jerarquizada, no es necesario que sea militarizada. Y ahí viene de nuevo el problema del control civil. ¿Cómo ejercemos ese control civil? Militarizamos a la policía. Pero espera un momento, la policía no lidia con problemas militares. Algunos problemas sí tienen escenarios operativos que guardan algunas similitudes con el escenario operativo militar debido a las características geográficas del Ecuador, nuestro control de fronteras, minería ilegal, pero no son problemas militares. Entonces, ¿por qué rayos vas a militarizar a la policía? Nuestra incapacidad para llegar a estos acuerdos es lo que al final del día, no sé si lo hacemos por omisión o por un acto deliberado, pero siempre mantiene sobre la mesa una independencia, una capacidad de prerrogativa muy malsanas, sobre todo para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque de nuevo, no sé si se lo hace por omisión o si se lo hace por un acto deliberado que como somos tan adictos a usar la fuerza para implementar cambios políticos de hecho, cuando las cosas no van bien para nosotros dentro del debido proceso, siempre queremos tener ahí la posibilidad de jalar a las Fuerzas Armadas fuera de sus cuarteles para tumbarnos al presidente. Y, oh sorpresa, este fantasma se mantuvo durante la era Correa y se mantiene actualmente. No, la revocatoria del mandato, la idea de tener revocatoria del mandato dentro de la Constitución debería haber desterrado esta práctica. O sea, ya nadie la debería ser parte de la ecuación política para analizar la coyuntura política del Ecuador. Les voy a poner un artículo de 4 Pelagatos, donde básicamente ellos están usando ahí aún ese componente de análisis. El fantasma sigue rondando. Si no podemos llegar a un acuerdo sobre cómo tener este monopolio de la fuerza, sobre todo dentro de un marco democrático, nosotros, la espada que se supone que nos tiene que defender, la espada que se supone que tiene que acompañar la rama de olivo con la cual buscamos relacionarnos con el mundo, es una espada que no solo está oxidada, es una espada que no tiene una empuñadura y que la empuñadura puede cortarnos, lacerarnos, inclusive perforar nuestro corazón. Al menos desde nuestro sistema político. Entonces, esa es la importancia de no tener acuerdos en este problema tan importante. Y lastimosamente no quiero criticar sin fundamento, por lo cual lo voy a plantear más bien como una ironía. La anterior administración, la gran ironía de la administración Correa es que metió a mil el control civil, lo metió mal. ¿Por qué? Fueron personas muy improvisadas. No las conozco personalmente para comentar sobre su moral. Lo único que puedo decir es que ninguna ni siquiera tenía experiencia en el sector militar. Ninguna ni siquiera había sido servidor de carrera del Ministerio de Defensa, que los hay. Se pudieron haber escogido servidores de carrera para ejercer ese cargo. No, sí, la administración Correa lo metió a mil y es una de las cosas que yo admiro de la administración Correa, pero al mismo tiempo lo que me parte el alma es que fueron todos improvisados. Y se tomaron una serie de decisiones horrendas dentro de las Fuerzas Armadas. Pueden revisar mis artículos en Jekyll City. He escrito varios artículos respecto a esas decisiones y cuán horrendas fueron. También resaltando que algunas de ellas partían de una noción que en realidad sí se tenía que considerar, pero solo que se las ideologizó tanto y se tenía tanto desconocimiento que más fue el daño que causaron no solo para las Fuerzas Armadas, no solo para la Defensa Nacional del Ecuador, sino para el propio control civil de las Fuerzas Armadas. Terminó la era Correa, nos pasaron facturas en esmeraldas, se sacó al ministro Zambrano y volvieron nuestros ministros militares. De un extremo pasamos al mismo extremo malsano que siempre hemos tenido. Y hoy día, el récord de las decisiones civiles fue tan horrendo dentro de las Fuerzas Armadas que no importa cuántas equivocaciones tome el ministro Jarrín, que las sigue tomando, yo no creo que sea una mala persona. Solo que me pregunto si es que las decisiones que está tomando en realidad están construyendo capacidades militares o las están atomizando más. Pero no importa qué es lo que haga, no lo puedes criticar porque todo lo que tuvo el periodo pasado fue peor.
Y como en Ecuador, el día de hoy nos estamos manejando de esa manera para analizar las políticas públicas y los programas públicos de la actual administración del presidente Moreno, simplemente no puedes crear un diagnóstico objetivo de los miembros del gabinete de la administración actual, porque todo lo que se evalúe de ellos tiene que ser en función de todo lo malo que hizo la administración pasada. Sí, eso puede servir como para crear puntos políticos y destruir el carácter del presidente Correa, que creo que no es necesario, creo que ha cometido suficientes errores como para solo con esos errores destruir la posibilidad que él sea de nuevo un candidato. Pero no, o sea, puede hacer eso, pero no genera ningún beneficio para nuestras políticas públicas en defensa y en materia policial el día de hoy, y por consecuencia no nos permite llegar a ese acuerdo detallado sobre cómo rayos tener este monopolio de la fuerza. Con eso los voy a dejar el día de hoy. Inicia el Shabbat, hoy en la noche, lo estoy anhelando mucho, es un periodo de descanso espiritual y físico muy importante para mí. Quizás les contaré el día domingo brevemente, pero el día domingo planeo cerrar ya la serie diciendo, bien, con este problema, ¿cómo rayos nos impide reaccionar a los desafíos que nos plantea el mundo actual el día de hoy? Que tengan todas y todos ustedes un excelente viernes y un excelente fin de semana.